El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Expulsión de los alemanes de Europa Oriental. Número de muertos, 2.1 millones. Clasificación, 36. Tipo, limpieza étnica. Grupos enfrentados polacos y checoslovacos contra alemanes. Periodo de 1945 a 1947. Escenario, Europa Oriental. Principales estados participantes, Polonia y Checoslovaquia. Otros estados participantes, Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Polonia y a Checoslovaquia. La pregunta que todo el mundo se hace y que nadie sabe responder, ¿se les puede realmente criticar? Polonia fue el país que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera nación en ser invadida, después fue dividida y más tarde víctima de una masacre que se intensificó hasta convertirse en genocidio. Después volvió la guerra desde otra dirección y arrasó Polonia una vez más. Cuando todo hubo acabado, una sexta parte del pueblo polaco, 3 millones de judíos y otros 3 millones de personas más habían muerto. Los vencedores creyeron, por tanto, que Polonia se merecía algún tipo de compensación por todas las molestias sufridas, y más en especial porque Stalin había decidido quedarse con los territorios orientales de Polonia, donde las mayorías ucranianas y bielorrusas locales estaban siendo incorporadas a la Unión Soviética. Después de la guerra, la frontera entre Alemania y Polonia fue desplazada hacia el oeste, hacia el río Oder. A diferencia de los cambios de frontera que siguieron a la Primera Guerra Mundial, en los que Alemania solo fue despojada de los distritos que no estaban habitados por una mayoría alemana, estas nuevas modificaciones de fronteras fueron claramente punitivas. Territorios que habían sido alemanes desde hace siglos, Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, por ejemplo, les fueron entregados a Polonia y a sus habitantes expulsados. Una pequeña franja de Prusia Oriental, en la que se encontraba el puerto de Königsberg, fue anexionada a la URSS y con el nuevo nombre de Kaliningrado se convirtió en la base avanzada de la flota soviética del Báltico. Los rusos reemplazaron con tanta eficacia a los alemanes que en la actualidad esta región es más rusa que la propia Rusia. Lo mismo estaba sucediendo en todas partes. La excusa que Hitler había aducido para invadir estos territorios era el supuesto maltrato que recibían las minorías alemanas por toda la Europa Oriental. Y ahora todos ellos decidieron librarse de los alemanes de una vez por todas. La segunda minoría alemana más grande se encontraba en Checoslovaquia, un país que Alemania había desmantelado y ocupado incluso antes que Polonia. En Hungría, Rumania y Croacia quedaban poblaciones rurales y minorías urbanas alemanas desde los días en los que el Imperio Austriaco se había extendido por toda Europa Oriental y también ellos tenían que marcharse. Las expulsiones se desarrollaron en 3 fases. En la primera, durante la guerra, 5 millones de alemanes huyeron del avance soviético, a menudo con apenas unas pocas horas de aviso. De los casi 2.4 millones de alemanes en Prusia Oriental, 1.9 millones abandonaron ese remoto enclave alemán y huyeron hacia el oeste. Probablemente el 20% de estos refugiados murieran en las carreteras y en los pequeños núcleos urbanos, víctimas de los ataques aéreos, naufragios, cortinas de fuego de artillería y violaciones en grupo cuando la guerra les pilló por el camino y los arrolló. Breslau, la capital de Silesia y la mayor ciudad en cambiar de manos durante el proceso de reducción de Alemania en los primeros tiempos de la posguerra, ya había sufrido enormes cambios de población bajo la dominación nazi, cuando las minorías polacas y judías fueron enviadas a otro lugar. En enero de 1945, mientras la Wehrmacht se atrincheraba para defender la ciudad, llegó el Ejército Rojo, y el gobierno alemán ordenó que todos los no combatientes abandonaran de inmediato la ciudad. 500,000 de civiles se vieron obligados a huir a través de la nieve y el hielo en dirección a los puntos de reunión donde debían ser recogidos,
y que se encontraban a muchos kilómetros de distancia. 8.000 de esos desplazados murieron de frío por el camino. La segunda fase fue la de las expulsiones salvajes. Tras el cese de las hostilidades, las turbas encolerizadas expulsaron espontánea y brutalmente a las minorías locales alemanas. Les quitaron sus propiedades y obligaron a los granjeros y agricultores a abandonar sus casas, sus cosechas y su ganado. Lincharon a los sospechosos de haber colaborado con los nazis y a sus familias. Todo ello mientras los soldados soviéticos de ocupación miraban para otro lado. En julio de 1945, tuvo lugar una misteriosa explosión en una factoría en la ciudad checa de Ústí nad Labem. Se rumoró que se trataba de un sabotaje y los habitantes de la ciudad arremetieron contra sus vecinos alemanes. En el primer asalto, la turba se lanzó en masa contra una familia alemana en el puente y arrojó a su bebé al río. Cuando se calmaron los disturbios, una cifra entre 1.000 y 2.500 alemanes habían sido abatidos a tiros, apaleados hasta la muerte o ahogados. En junio, 2.000 alemanes de los Sudetes en Potsdam fueron acorralados y tiroteados o apaleados hasta la muerte en unos pocos días. 2 años más tarde, en agosto de 1947, las autoridades checoslovacas, con la mayor discreción, abrieron las zanjas, exhumaron todos los cadáveres enterrados en las fosas comunes y los incineraron para que los alemanes no tuvieran ningún lugar al que señalar como recordatorio del sufrimiento de su pueblo. La tercera fase consistió en el reasentamiento formal organizado por los gobiernos de Europa. Durante la guerra, Edvard Benes, el presidente en el exilio y también antiguo y futuro presidente de Checoslovaquia, presentó su plan para sacar del país a todos los alemanes de los Sudetes y trasladarlos al otro lado de las montañosas fronteras de Checoslovaquia. Debemos librarnos de todos esos alemanes que apuñalaron por la espalda al Estado de Checoslovaquia en 1938, declararía Benes. Al llegar el mes de agosto de 1942, el gobierno de Churchill le daba su respaldo oficial a esta política, seguido en 1943 por estadounidenses y soviéticos. Las grandes potencias autorizaron la acción final en la conferencia que celebraron los aliados en Potsdam en agosto de 1945. En pocas semanas, Benes les retiró a los alemanes étnicos su ciudadanía checoslovaca, salvo que se encontraran circunstancias atenuantes, tales como que estuvieran casados con un eslavo o que su historial mostrara que habían luchado contra la ocupación alemana. En noviembre de 1945, el Consejo de Control de los Aliados, gestor de la Europa de la posguerra, ordenó el reasentamiento en Alemania de los 3 millones de alemanes que vivían en Checoslovaquia y de otros 3.5 millones residentes en el interior de las fronteras de Polonia, después de lo cual 6 millones de polacos fueron sacados de los casi 200.000 kilómetros cuadrados de territorio en el este, de los que se había apropiado la Unión Soviética, y reasentados en los algo más de 124.000 kilómetros cuadrados que Polonia había obtenido de Alemania. Meses más tarde, Churchill manifestaría sus dudas sobre estos reasentamientos. En su discurso de 1946, aquel en el que dio al mundo el término telón de acero, denunciaba y criticaba la brutalidad de esta política. Han alentado al gobierno polaco, dominado por los rusos, para que haga grandes e injustos avances sobre Alemania, y ahora se está llevando a cabo expulsiones masivas de millones de alemanes a una escala muy grave e inimaginable. La expulsión y los traslados, no obstante, solo eran la mitad del problema. Todos estos deportados alemanes de Europa Oriental estaban siendo arrojados a un país que sufría una gran hambruna. Obligados a abandonar su medio de vida original en su tierra natal, se encontraron en una tierra arrasada por las bombas y la guerra, plagada de mutilados, vagabundos y refugiados. Las ciudades alemanas estaban en ruinas, y los recién llegados tuvieron que ser alojados en granjas, en barrancones militares e incluso en antiguos campos de concentración. Y a cualquiera que tuviera una habitación libre se le ordenaba alojar a un refugiado. Por desgracia, los alemanes del este hablaban unos dialectos extraños, que a los alemanes occidentales les sonaban casi como idiomas extranjeros, y a los recién llegados se les dio el insultante apelativo de Polaken. Los nativos estaban resentidos con los inmigrantes,
a los que consideraban rivales que competían por el escaso alojamiento y la comida insuficiente. Los desplazados solían ser dejados a su suerte y tenían grandes probabilidades de morir de hambre. Cuando todos estos traslados terminaron, entre 12 y 14 millones de alemanes habían sido expulsados del este. Tantos alemanes llegaron desde Europa Oriental que la población de Alemania Occidental en 1950 era de un 20% superior a la de antes del conflicto, y eso pese a los muertos de la guerra. El incremento de la población fue especialmente destacado en las zonas rurales, donde llegó a alcanzar hasta un 60% en algunos distritos. En 1967, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania calculaba que de todos los alemanes expulsados de Checoslovaquia, 267,000 habían muerto en aquellos difíciles años. Calculaba que también habían muerto alrededor de 1.225.000 de los refugiados procedentes de Polonia y 619,000 de los que llegaron desde Hungría, Rumania, Yugoslavia y las repúblicas bálticas. En total, la cifra final de refugiados de Europa del Este muertos se calcula en 2.111.000.